Bien, hermano, Dios les bendiga grandemente. Como decía al pastor Miguel, agradecer a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar en sus hogares a través de este medio que Dios nos ha facilitado. Así que un gran agrado. Dios les bendiga mucho. Así que, hermanos, voy a invitarle a que podamos leer la palabra del Señor allí en Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Gesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hasta ahí es la palabra del Señor. Nos encontramos con un escenario de dos situaciones, si pudiéramos decir, eh, diferente. Por un lado está Jesús con un gran gentío, era muy popular en aquel tiempo. La gente se agolpaba, como que ni siquiera lo dejaban, dice parte de la escritura, que ni siquiera lo dejaban descansar, dormir. Era mucho lo popular que era Jesús a través de los milagros, de los prodigios, de todo lo que él estaba haciendo. Y por otro lado encontramos, según lo que lo relata la escritura, a unos pescadores que venían de vuelta de su labor, del trabajo, de la pesca, tal vez de madrugada, que estaban limpiando sus redes. Sabemos nosotros que es el oficio que ellos normalmente hacen cuando tenemos la oportunidad de estar en la costa, cerca de algún puerto donde están estos hombres pescadores de mar. Nos encontramos con algo cotidiano para ellos. Pero en esta oportunidad ellos no estaban con mucha alegría, no tenían mucho gozo. Habían estado, dice la escritura, trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Y yo creo que lo más frustrante, lo más difícil es poder estar trabajando toda una noche, todo un día o todo un mes, y cuando llegamos a vuelta del trabajo podernos encontrar con las manos vacías. Y esa era la tónica, era el momento, era lo difícil que estos pescadores estaban viviendo. Tal vez sus caras no eran de alegría, tal vez había amargura, tal vez había tristeza, sabiendo que en casa hay una familia que les esperaba. Todo esto produce frustración, produce amargura, tristeza, pena, y creo que tal vez muchas veces nosotros también como seres humanos hemos vivido esas situaciones adversas y negativas que nos presenta la vida. Muchas veces en nuestra labor cotidiana, ninguno de nosotros quisiéramos, como decimos en el ámbito cristiano, estar en el desierto. Por ahí mucho lo recalca el pastor Miguel. Dice, es bueno estar en el desierto, pero muchas veces hay gente que hace el campamento en el desierto y está toda la vida en el desierto. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta mucho estar en dificultades, en pruebas, en aflicciones, pero también debemos de notar un poquito de que cuando hay pruebas, hay dificultades, cuando se ve la mano del Señor, cuando Dios actúa allí en lo difícil de nuestra vida cotidiana. ¿Ah? En el Antiguo Testamento a mí me encanta porque Dios actuó en la vida cotidiana de cada uno de aquellos hombres. Y muchas veces nosotros como cristianos creemos que Dios no se mete tanto en nuestra vida. ¿Ah? Y Dios se involucra a tal forma que Él está preocupado del matrimonio, está preocupado de los hijos,
está preocupado del hogar, de la familia, de la iglesia, de la economía. Tenemos un Dios, hermanos, que es un Dios que está preocupado al 100% de cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad no es la excepción. Dice que Jesús estaba allí junto a estas barcas y es tanto el gentío, por un lado está Jesús y por el otro lado están los pescadores que, como le decía, no estaban con la mejor cara, no tenían el mejor ánimo, pero estaban allí preparando, remendando las redes para el día que viene. Entonces, según la Escritura, nos dice allí en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Allí en el versículo que sigue dice que Jesús le pidió la barca a Simón. Yo creo, hermanos, y si lo vamos a nuestra vida diaria, cuando tenemos dificultades o cuando hay la economía no está muy buena, y más encima alguien nos viene a pedir algo, es difícil, es complicado. No de buenas a primeras, a lo mejor prestamos, nos comprometemos, porque distinto hubiese sido que ellos hubiesen tenido una pesca pero maravillosa y que hubiese venido Jesús, yo creo que con la mejor cara Simón le presta la barca. Pero yo creo que yo alegorizaba un poco y decía, tal vez Simón dijo, bueno, no hemos pescado nada, que la barca sirva para algo, que en este día dé una utilidad, aunque sea al maestro. ¿Ah? Y muchas veces nosotros estamos en esas condiciones humanas, difíciles, complicadas. Y yo me recuerdo un poco y lo tenía anotado por acá, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 7 al 15, cuando está el profeta, el hombre de Dios, llega a una ciudad y hay una mujer que tiene un poco de harina y un poco de aceite, y que lo tenía solamente para ir a recoger unos leños para hacer un fuego y hacer una tortilla para él y para su hijo. Y llega el hombre de Dios y le dice que le prepare a él primero. Tal vez nosotros en el ámbito humano lo podríamos encontrar, pero terriblemente abusivo por la situación que ella está viviendo. Pero siempre que Dios a nosotros nos pide algo es para bendecirnos. Siempre que Dios nos pide algo es para bendecirnos. Es como si pudiéramos decir, es la tónica de Dios. Es lo que Dios produce. Dios actúa en la necesidad, Dios actúa en el límite con cada uno de nosotros y no es la excepción en esta oportunidad. En esta oportunidad el Señor quiere enseñarnos algo y ese algo es que el milagro se produce cuando nosotros presentamos obediencia. Tal vez Simón podría haberse negado, pero Simón le prestó la barca al Señor. Le prestó la barca al Señor. Tengamos pendiente que siempre el milagro se produce cuando nosotros tenemos obediencia al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Qué le habrá estado pidiendo el Señor a usted? ¿Qué me estará pidiendo el Señor a mí? ¿Me estará pidiendo algo? Siempre Dios actúa en los milagros, pero siempre Dios pide algo de nosotros los humanos. Siempre tenemos nosotros que aportar algo para que se produzca el milagro. Y en esta oportunidad le está pidiendo la barca a Simón. Él no había pescado nada. La cara no era la mejor, el ánimo tampoco, la disposición a lo mejor porque era Jesús, se la prestó, pero yo creo que si hubiese sido otro personaje a lo mejor se había negado. Pero dice que le prestó la barca al Señor. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echa la red para pescar. Allí encontramos algo tan importante,
en que Jesús le ordena a Simón, le dice, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y tal vez viene la respuesta de Simón. Estamos hablando con un hombre de mar, un hombre que estaba acostumbrado a pescar y sabía la hora, el lugar donde está el caldumen de peces. Y sabemos que en la quietud, en la noche o en la madrugada es la mejor hora para pescar. Y yo me atrevo a decir que esto ya era, no sé, en el día, y difícilmente se puede pescar en el día. Es difícil. Y está hablando, tal vez Pedro podría haberle dicho a Jesús, no es la hora. No es, a esta hora del día es difícil, es complicado. Y Pedro tiene una respuesta. Es lo mismo que cuando el Señor nos pide algo, nosotros tenemos una respuesta. Y me recuerdo en este minuto cuando Dios llama a Moisés. Cuando llama a Moisés, le dice que tiene que presentarse, sacar a su pueblo y tiene que presentarse ante Faraón. Y la respuesta de Moisés fue la siguiente: pero yo voy a ir. ¿Y en nombre de quién voy a ir? Yo soy tardo para hablar, me cuesta. Siempre nosotros los seres humanos siempre colocamos un pero, siempre colocamos algo, nos miramos a nosotros mismos y es natural que nos miremos a nosotros mismos y miramos nuestras dificultades. Siempre decimos que lo haga otro, que lo hace mejor que yo. Denle la oportunidad a otro. Todavía no estoy preparado. Pero siempre Dios nos pide algo. Y tal vez en esta enseñanza, Dios quiere mostrarnos que en la obediencia está la ganancia. ¿Ah? Que es bueno obedecer al Señor, que es bueno obedecer su palabra. Y aquí lo vamos a ver reflejado. Cuando dice, el versículo 5 dice, respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra hemos trabajado toda la noche. Tal vez nosotros podríamos decir en este momento hemos trabajado todo el mes. Tal vez hemos luchado, hemos emprendido algo, hemos buscado alternativas. Tal vez por tantos años hemos luchado y siempre han habido limitaciones, siempre han habido trabas, siempre han habido dificultades. Nunca hemos sacado cuentas alegres. Lo importante de todo esto es cuando Dios nos ordena, cuando Dios está involucrado en el tema, cuando nosotros, usted y yo, involucramos a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en la enfermedad, en el examen, cuando Dios va primero que nosotros. Cuando le decimos, Señor, en tu nombre. Cuando le decimos, Señor, ahora lo voy a hacer, pero en tu nombre. Es nuestra carta positiva, Jesús. Es nuestra carta ganadora, si pudiéramos decirlo así. El Señor le ordena a Simón. Y Simón le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado. En otra versión dice, Señor, hemos trabajado duro toda la noche. Tal vez usted podría decir, o yo podría decir, hemos trabajado toda la vida duro. Y han pasado los años. Y veo que estamos ahí mismo. No hemos sobresalido, no nos hemos podido equilibrar al trabajo, al esfuerzo. Pero lo importante es hacerlo en el nombre del Señor. Hacerlo involucrar a Dios. ¿Está involucrando usted al Señor en su vida? ¿En ese trabajo? ¿En ese proyecto? ¿En ese sueño? ¿En esa aspiración? ¿En ese anhelo? ¿En ese deseo que usted tiene en su corazón? Aquel deseo que tal vez de muchacho, de joven, de señorita, ¿lo tiene? ¿Está involucrando usted en sus estudios al Señor? ¿En su profesión? ¿En lo que quiere ejercer? ¿En lo que quiere dedicar el resto de su vida? Qué importante es involucrar a Dios. Y Simón le coloca no sé si una traba al Señor, pero sobre la misma, como decimos en buen chileno, Simón la arregla.
¿Ah? Y le dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red, en tu palabra. Qué importante, hermano, es que usted y yo, en la palabra del Señor, más en la palabra de Dios, podamos hacer las cosas. El matrimonio, el negocio, la iglesia, la enfermedad. Tal vez la visita al médico no nos dio buenos resultados del examen. Tal vez salió malo. Nos vinimos tal vez caribajos a la casa, preocupados por la familia. Tal vez se han cerrado tantas industrias, fábricas, negocios. Tal vez el trabajo no se ha vuelto a ejercer. Se está complicada la situación. Los entendidos dicen que es para meses, pero nosotros, los cristianos, confiamos en el Señor. No confiamos en la economía del mundo, confiamos en la economía de Dios, en la palabra del Señor. Si Dios dice que Él va a estar con nosotros, Él nos va a sustentar. Él va a bendecirnos, Él va a ayudarnos, Él va a hacer lo imposible. Reconociendo que Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros los seres humanos hacemos todo lo posible, nos jugamos todas las cartas. Es como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, dice que gastó toda su economía, todo lo que ella tenía. Todo. Golpeó todas las puertas posibles. Pero cuando ya no tenía ninguna alternativa, dijo, si yo tan solo tocare el borde del vestido del Señor, seré sana. Y usó la fe, la confianza. Y muchas veces nosotros somos así. Hoy el Señor nos dice, ese proyecto, ese trabajo, esa enfermedad, esa dificultad, esa prueba, preséntesela al Señor. Dígale, Señor, en tu palabra me dice que me va a bendecir, me va a ayudar, me va a sanar, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Hoy es la tarde, la noche oportuna en que usted pueda confiar plenamente en el Señor. Y Pedro le pone la traba, si pudiéramos decir, pero le dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Y la respuesta la tenemos en el siguiente versículo, dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Si pudiéramos decir, no era la hora de pescar, no estaban las condiciones, había ruido, un sinfín de cosas. Estaba todo en contra. Pero cuando Dios dice, nosotros tenemos que obedecer. Porque Dios, al Dios que servimos, es un Dios que no usa la lógica. Es ilógico. Nosotros somos los lógicos. Nosotros, como dice el pastor Miguel, sumamos 2 más 2. Son 4. Pero Dios no es así. Dios actúa en lo imposible, en lo difícil. No sé cuál es la situación suya. Tal vez como estos hombres ha trabajado o hemos trabajado tantos años y nos damos cuenta de que no hemos sacado cuentas muy alegres, pero tal vez hemos dejado de nuestros proyectos, hemos dejado dentro de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, no hemos dejado que Dios se involucre en todo. Dios tiene que estar involucrado aún en nuestra economía. Él sustenta aún en aquello. Dios provee para nosotros. Estos hombres tuvieron un día difícil, complicado, y más encima viene Jesús y les pide la barca. Y como decía anteriormente, siempre que Dios pide algo es para bendecirnos. Dios le pidió el profeta a la mujer que le diera a él primero y se produjo una bendición. Dice que el aceite no cesó, la harina no cesó por un largo tiempo, por un largo periodo. Es lo mismo. Estos hombres no habían pescado nada,
tal vez tendrían que pagar insumos, materiales, habían tal vez trabajadores, eran varios grupos de personas que dependían de las ganancias y de la venta de esta pesca. Pero dice que Pedro le dice, en tu palabra, ¿cuántas cosas ha hecho usted sin Dios? ¿En cuántas cosas a Dios lo ha dejado fuera? ¿Será la oportunidad? ¿Será la noche en que Dios nos dice que lo involucremos aún en todo? Que lo involucremos aún en todo, en eso que tal vez es suyo propio. Eso que dice, no, Dios no se mete aquí. Estaba leyendo hace unos días atrás un libro que da una enseñanza y decía que en cierta oportunidad estaban bautizando en una iglesia a varios hermanos. Y un hermano descendía a las aguas y llevaba su billetera en el pantalón. Y otro hermano le dice, hermano, sáquese la billetera que se le va a mojar. No, le dijo, déjela ahí nomás. Quiero que también ella se bautice, que también ella se moje, que también ella, porque también quiero que Dios la bendiga a ella. Hermano, la economía, su trabajo, su sueldo, está en las manos del Señor. Creo que no tenemos que preocuparnos tanto. Creo que tenemos que confiar más en el Señor, tener más fe, más confianza en lo que a través de estos medios podemos nosotros como cristianos, como pastores, como predicadores, instar a creer, a confiar plenamente en su palabra. Esta palabra, hermano, que nos da vida, que es la savia de cada uno de nosotros, que es, como dice la Escritura, el espejo. Nosotros nos miramos y vemos las fallas que tenemos. Esta palabra nos hace bien creerla. Y cuando nosotros oramos al Señor y colocamos su palabra, Dios no puede retractarse de su palabra. Él la va a cumplir como sea. Si Dios le ha dicho a usted, me ha dicho a mí que me va a bendecir, es porque Dios nos va a bendecir. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Y dice el versículo siguiente, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniese y le ayudase. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Así es la bendición de Dios. Así es la bendición. No importa, hermano, lo que los economistas, los grandes economistas hayan dicho, que se han cerrado fábricas, empresas, negocios. Los hijos del Señor, nosotros debemos confiar en Dios. Debemos confiar plenamente en el Señor. En esta noche yo le invito a creer en el Señor. Yo le invito a creer en su palabra. Eso que usted tiene en mente, ese proyecto, ese sueño, ese trabajo, por lo que usted está orando, el resultado de ese examen, esa operación, ese estado de salud, ese estado de ánimo, yo le invito a que involucre al Señor, que lo haga como lo hizo Simón. Señor, nos ha ido mal, pero en tu nombre, si tú lo dices, lo voy a hacer. Y este hombre lo hizo y le trajo buenos resultados. ¿Por qué no le va a traer buenos resultados a usted y a mí? Si el Dios de Simón, si Jesús de Simón es el mismo Jesús, suyo y mío. Le invito a confiar plenamente en el Señor. Le invito a creer en esta palabra, a orar en dirección de esta palabra, a reclamar, si es posible, al Señor a través de su palabra, porque Él no se va a retractar. Dios le bendiga grandemente.